Buenas tardes, buenas tardes. Estamos en este lugar gozándonos, dándole alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tenemos un gran amigo, se llama Jesús. Tenemos un Dios poderoso. Tenemos alguien que murió, resucitó y hoy gobierna a la diestra del Padre. Por eso en este lugar, Colonia El Bajío, el Callejón Vara de Almendro y Avenida Emiliano Zapata, se ha plantado en este lugar el Evangelio del Reino. Impacto Profético se seguirá impactando, te seguirá llevando estas enseñanzas del reino por medio del Face, por medio del YouTube. Por eso es que en esta tarde noche, en este lugar, se va a llevar a cabo esta proclamación para que aquellos seguidores que están por las redes siguiéndolos, que son los más interesados, ¿verdad? Porque realmente son los que les interesa, los que realmente se les ha revelado el Evangelio del Reino. Por eso estamos en este lugar. Estamos en este lugar con ese firme propósito de anunciar el Evangelio del Reino. Y si a ti te toca algo de aquí de lo que se enseña, pues gloria a Dios. Si lo tomas, tu vida va a haber un cambio. Si lo tomas, tu vida va a cambiar. Si lo tomas, tu marido va a cambiar. Si lo tomas, tú vas a ser punta de flecha allí en tu familia. Si tomas estas enseñanzas del Evangelio del Reino, va a haber cambios en tu hogar, va a haber cambios en tu familia, va a haber cambios en tu descendencia, donde se van a romper esas maldiciones desde la cuarta, tercera y segunda y primera generación, en el cual hay maldiciones generacionales. ¿No te has preguntado algún día por qué la descendencia sigue los mismos pasos? Porque no ha sido un valiente que se ha levantado en la familia para poder romper con esas maldiciones. Por eso que realmente tiene esclavizado y atado a la descendencia. Pero en esta tarde noche voy a hacerte un anuncio. Concepción de la Vara, Paz, no te muevas de ese lugar. Tómate un cafecito. Dejen de platicar esos chismes, dejen de platicar esos mitotes. Escuchen la palabra de Dios. Eso sí te va a edificar, eso sí te va a direccionar y va a cambiar tu vida. A Él sea la gloria. Adelante, ministra Concepción de la Vara. Amén. Buenas noches. Buenas noches. A Dios damos la gloria y la honra esta noche de lo que va a suceder esta noche. Las estructuras se van a mover. Las murallas van a tambalear. Y será Dios el que va a derribar esas murallas. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos gracias por esta noche, Señor, porque sabemos que tú pones palabras en nuestra boca, Señor. Sabemos que las palabras que van a salir esta noche no vienen del hombre, sino vienen directamente del cielo. Padre, te damos gracias, Señor, porque este mensaje, Señor, va a tocar corazones, Señor. Esos corazones que estaban de piedra, Señor, van a convertirse en corazones de carne, Señor, porque van a ser sensibles a tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. He titulado este mensaje como el cedro del Líbano. Dice Ezequiel 31:1: Aconteció en el año 11, en el mes tercero, el día primero del mes, que vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, di a Faraón, rey de Egipto, y a su pueblo: ¿a quién te comparaste en tu grandeza? He aquí era el asirio cedro en el Líbano, de hermosas ramas, de frondoso ramaje y de gran altura, y su copa estaba entre densas ramas. Las aguas lo hicieron crecer, lo encumbró el abismo. Sus ríos corrían alrededor de su pie, y a todos los árboles del campo enviaba sus corrientes. Por tanto, se encumbró su altura sobre todos los árboles del campo,
y se multiplicaron sus ramas. Y a causa de las muchas aguas, se alargó su ramaje que había echado. En sus ramas hacían nido todas las aves del cielo, y debajo de su ramaje parían todas las bestias del campo, y a su sombra habitaban muchas naciones. Se hizo pues hermoso en su grandeza, con la extensión de sus ramas, porque su raíz estaba junto a muchas aguas. No se debía su hermosura a su sola naturaleza, sino a una naturaleza que Dios le había dado. ¿Por qué? Porque estaba junto a las aguas, junto a muchas aguas, esas aguas que Dios envía. Comúnmente al cedro se le conoce como el cedro del Líbano. Es una especie de cedro de las montañas del Mediterráneo oriental. Es un árbol que puede alcanzar hasta 40 metros de altura. Imagínense ustedes la altura de ese árbol, grandísimo. Así es. ¿Y a qué debe ese árbol su hermosura? ¿A qué debe ese árbol su grandeza? La debe a las muchas aguas que pasan alrededor de su raíz, a esas corrientes de agua que Dios es el que las envía. Mas sin embargo, ese árbol permanece erguido, permanece creciendo, permanece en su hermosura, sin meditar, sin reconocer que es Dios el que manda esas aguas a su raíz. Dice Ezequiel 31:2: Hijo de hombre, di a Faraón, rey de Egipto, y a su pueblo: ¿a quién te comparaste en tu grandeza? Y es que Faraón, el rey de Egipto, era altivo, era orgulloso, era desobediente a Dios. ¿A quién se comparaba él? Él se comparaba quizás a ese cedro del Líbano en su grandeza. Dice Isaías 10:33: He aquí el Señor Jehová de los ejércitos desgajará el ramaje con violencia, y los árboles de gran altura serán cortados, y los altos serán humillados, y cortará con hierro la espesura del bosque, y el Líbano caerá con estruendo. Santo. Sabemos que es el Señor el que da esa altura, el que da esa hermosura, el que da esa grandeza. Pero también el Señor es el que, si en un momento Él decide cortar, Él decide desarraigar, Él es el soberano y Él lo puede hacer en cualquier momento. Por eso el imperio egipcio se comparaba con el cedro del Líbano. Dice Ezequiel 17:22: Así ha dicho Jehová el Señor: tomaré yo del cogollo de aquel alto cedro y lo plantaré. Del principal de los renuevos cortaré un tallo y lo plantaré sobre el monte alto y sublime. En el monte alto de Israel lo plantaré, y alzará ramas y dará fruto, y se hará magnífico cedro, y habitarán debajo de él todas las aves de toda especie. A la sombra de sus ramas habitarán, y serán todos los árboles del campo que yo, Jehová, abatí el árbol sublime. Levanté el árbol bajo, hice secar el árbol verde, hice reverdecer el árbol seco. Yo, Jehová, lo he dicho y lo haré. Así es, Dios permite y Dios también toma la decisión también de cortar, de derribar. Nadie somos necesarios ni somos indispensables. Dice el Señor que Él, de sus mismos renuevos, de ese cedro, Él va a cortar un tallo y lo va a plantar sobre el monte sublime y lo va a hacer crecer también
igual de alto y de igual de hermoso, para que no andemos de altivos y de orgullosos creyendo que solo ellos, los altos y los orgullosos, son indispensables. O no son indispensables para Dios. El faraón egipcio, él pensaba que su subsistencia, que su poder, sí pensaba que proveían de Dios, mas sin embargo era de boca nada más, porque no lo reconocían. Y así es el ser humano, déjame decirte. Debemos nuestra existencia a la providencia de Dios, y muchas veces no lo reconocemos, porque somos soberbios, somos altivos, somos orgullosos, así como el cedro del Líbano. Nos creemos la última Coca-Cola en el desierto, como dice el dicho muy común. ¿Y saben quién también es comparado con el cedro del Líbano? El impío. El impío tiene orgullo y tiene la altivez del cedro del Líbano. Dice Isaías 14:12: como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú de que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Ese lucero, ese Lucifer, añoraba ser semejante al Altísimo. Le entró tanto orgullo, tanta altivez, que quería ser semejante a Dios. Y así son los que tienen el orgullo y la altivez, que se sienten enaltecidos. Son semejantes a su padre el diablo, queriendo parecerse al Dios Altísimo, porque la envidia les corroe el corazón, porque tienen entenebrecido el corazón, pero sus sentimientos son de maldad. Así es. Dice Isaías 10:5: oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojos y arrebate presa, y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Aunque él no lo pensara así, ni su corazón lo imaginara de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones, no pocas. Así es. Dios es un Dios de justicia, que derriba y que desarraiga lo que a Él no le agrada. Los que traicionan a Dios, los que desobedecen a Dios, porque es un Dios de justicia. Dice Salmo 37:35: vi yo al impío sumamente enaltecido, y que se extendía como laurel verde. Pero él pasó, y he aquí, ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado. Aunque él se consideraba enaltecido y que se sentía como un árbol verde, frondoso, como un laurel verde, dice la palabra de Dios, pero desapareció. De repente el Señor lo desapareció, lo desarraigó.
y lo derribó. Dice Mateo 11:23: y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Así es, el Señor abate, el Señor derriba, el Señor nos lleva a humillarnos si es preciso, si es necesario. Al Señor no le agrada la altivez de espíritu. El Señor aborrece a los orgullosos y a los altivos, mas a los humildes los exalta. Eso dice la palabra de Dios. A Jeremías le dio una encomienda al profeta Jeremías y le dijo, en Jeremías 1:9: y extendió Jehová su mano, tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y plantar. Y en nuestra boca está la respuesta, porque el Padre así lo dijo: para arrancar, para destruir, para arruinar, para edificar y para plantar. Así es, con nuestra boca nosotros podemos arrancar y podemos destruir y podemos arruinar lo que el Padre nos indique. Si el Padre nos indica que con nuestra boca destruyamos murallas, destruyamos atmósferas, destruyamos tinieblas, lo vamos a hacer. Y para eso nos ha mandado a este territorio, Señor, para que establezcamos su reino en este lugar, para que todo lo que se tiene que arrancar y todo lo que se tiene que destruir y todo lo que se tiene que arruinar se haga en el nombre poderoso de Jesús. Y vamos a edificar y vamos a plantar el evangelio del reino en este lugar. Y el Señor dice: no importa que no te oigan, no importa que no te oigan, tú sigue hablando, tú sigue llevando el evangelio del reino. Y eso es lo que estamos haciendo. A David le habló por boca de Samuel. Al rey David le habló por boca del profeta Samuel. En 2 de Samuel 23:2: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho: me habló la roca de Israel. ¿Habrá un justo que gobierne entre los hombres? ¿Que gobierne en el temor de Dios? Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Así le dijo el profeta Samuel. Y estaba hablando de Jesús, estaba hablando de nuestro Señor Jesucristo, porque es descendencia de David. En nuestra boca está la respuesta para proclamar que la justicia de Dios se hará manifiesta en este lugar. Que el Rey de Reyes y Señor de Señores vendrá a gobernar con gran poder y gloria a este lugar. Porque Él nos ha dado este territorio.
Salmo 1:1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Serás tú ese varón bienaventurado que no anduvo en consejo de malos? ¿Serás tú ese varón o esa mujer que no estuvo en camino de pecadores? ¿Serás tú esa mujer o ese varón que ni en silla de escarnecedores se ha sentado? ¡Duro! ¿Meditas en la ley de Jehová? ¿Meditas de día y de noche? Ya no te pido que sea de día y de noche. Puedes hacerlo una vez al día. ¿Meditas en la ley de Jehová? Para que seas un árbol plantado junto a corrientes de agua, que des fruto, y que todo lo que hagan tus manos prospere. No lo sé si seas tú esa mujer o ese varón. Lo que sí sé es que el Señor nos compara como esos árboles frondosos que están a la orilla del río, dando su fruto a tiempo. Es porque es el deseo y el anhelo de Dios que seamos así. Yo no sé si tú quieres dar cumplimiento a esa palabra en tu vida. Yo no sé si puedas y quieras hacerlo, pero es una invitación para que lo hagas. No seas como el cedro del Líbano, porque al cedro del Líbano lo talan, lo usan, lo mutilan. Porque no acepta que su belleza, su altura, es gracias a las aguas que corren por el río junto a su raíz. Es gracias al que envía la lluvia, la temprana y la tardía. Dice el Señor: yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Déjame decirte que la humildad trae recompensa. La recompensa de Dios. Esa recompensa que no añade tristeza con ella. El Señor exige dependencia total a Él. Dependencia total o muerte. No te asustes. Muerte espiritual. No se oyó. El Señor exige dependencia total o muerte. Que dependamos totalmente de Él. En Isaías 19:23 dice: en aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Siria, y asirios entrarán en Egipto, y egipcios en Asiria, y los egipcios servirán como los asirios a Jehová. Es el deseo y el anhelo de Dios, que los pueblos se unan a su espíritu, y que podamos caminar, que podamos ir a otros países, que podamos visitar, y que los estadounidenses los vean, que nosotros los veamos, que podamos tener una armonía con los extranjeros. Déjame decirte que la altura que le agrada a Dios es la que alcanzas cuando estás de rodillas y que haces su voluntad y que le clamas y que le proclamas. Esa es la altura que le agrada a Dios, cuando estás de rodillas
Y hay un dicho muy antiguo que dice que la altura no se mide de la cabeza al suelo, sino de la cabeza al cielo. Entre más pequeño me vea Dios ante Él, vas a ser más grande para Él. Quiero decirte que dispongas hoy tu corazón, ya estamos por terminar, que dispongas tu corazón para romper con toda altivez y con todo orgullo. Porque la humillación es una ley de Dios. Y humillarnos ante Dios es un proceso por el cual todos tenemos que pasar. Si tú quieres, exactamente. Es un proceso de rendición ante el Padre. Porque si no estamos listos para ser humillados, no vamos a estar listos para ser exaltados. Porque dentro de las cosas que Dios aborrece, sabemos que la altivez es una de ellas. Dispón tu corazón esta noche para romper con toda altivez y todo orgullo. Yo te voy a llevar a Jesús a que tengas un encuentro con Él, si tú quieres, a que aceptes esta noche su gobierno en tu vida, porque solo Él puede intervenir en ti. Porque yo no te voy a convencer, es Él el que te va a convencer. Solo Él puede poner esa humildad en tu corazón y puedas reconocerlo a Él como el Rey de Reyes y Señor de tu vida. Así es. Repite conmigo estas palabras. Señor Jesús, esta noche, Señor, quiero invitarte que vengas a mi corazón, que entres a mi corazón, me limpies mi corazón, porque quiero ser gobernado por ti, porque quiero que habites en mí, que estés en mí, para que me redargullas de todo mal, que me redargullas de todo error que yo pueda cometer en mi vida o que yo tenga en mi vida. Por eso te invito a vivir en mi corazón y te doy el gobierno de mi vida y te declaro mi Señor. Amén. En el nombre poderoso de Jesús. Y vamos a cerrar esta noche con una oración ante el Padre Celestial, en la cual le vamos a decir: me humillo ante ti, Señor, porque te necesito. Necesito de tu consejo, necesito de tu guía. Me humillo ante ti para ser libre del yugo de los hombres. Me humillo ante ti para no caer en tentación. Me humillo ante ti para no sufrir los ataques innecesarios que mi manera de vivir ocasiona. Me humillo ante ti para ser usado por Dios. Me humillo ante ti para separarme de lo que me distrae de ti. Me humillo ante ti para alcanzar la recompensa que tú tienes para los que te aman, Señor. Riqueza y honra es lo que tú prometes, Señor, a los que se humillan ante ti. Gracias, Padre. Y con esto terminamos. Bendiciones.